12 veces que mi jefe me dejó de lado para un ascenso. Tal vez el próximo trimestre, diría con esa sonrisa falsa. Después del rechazo número 12, en silencio inicié mi plan de salida. 6 meses después, el CEO llamó. En el instante en que Gregorio colocó la carpeta sobre el escritorio, Daniel supo exactamente lo que era. El 12º rechazo, la misma carpeta, el mismo movimiento casual de alguien que solo cumple un protocolo. Daniel, sentado en esa silla de oficina que chirriaba y se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, la misma por 5 años, miró fijamente a Gregorio. Aquel hombre estaba recostado en su silla ergonómica, como si fuera el presidente de la nación. No es el trimestre adecuado para cambios en el liderazgo, Daniel, dijo Gregorio con una sonrisa disimulada, como si estuvieran compartiendo un chiste, una sonrisa que siempre le hacía querer explotar de rabia. Daniel abrió la carpeta de todos modos. Todo era pura formalidad ahora. Lamentamos informarle. Sí, era la historia de su vida en Apex Solutions. Pero has tenido un año fuerte, continuó Gregorio. Sigue esforzándote, ¿de acuerdo? No te rindas. ¿Quién se quedó con el puesto esta vez?, preguntó Daniel, solo para confirmar lo que ya sabía. Tiago, respondió. Realmente ha sobresalido. Una nueva perspectiva. Un potencial de liderazgo. Tiago, el novato, el tipo que necesitaba un manual para encender un servidor virtual, el tipo que llevaba en la empresa solo 9 meses. Daniel simplemente asintió. No dijo una palabra. Simplemente cerró la carpeta, se sentó y empezó a reír. No era una risa suave, sino una carcajada profunda, de las que incomodan. Gregorio parpadeó. ¿Algo gracioso?, preguntó. Sí, respondió Daniel. Yo, por haberte creído por 12ª vez. La sonrisa de Gregorio desapareció. Daniel, lo entiendo. Las emociones están a flor de piel, pero esto no es personal. Tienes razón, dijo Daniel. No lo es. Es matemática. Llevo aquí 6 años, he apagado todos los incendios, he entrenado a la mitad de los tipos a los que has ascendido, y cada vez es una excusa nueva. Este trimestre, el liderazgo, el cliente, lo que sea. Creo que estás exagerando. Entonces creo que he estado reaccionando mal durante 6 malditos años, concluyó Daniel. Se levantó, tomó la carpeta y se fue. No para leerla, sino para marcar el momento, porque sabía que era la última vez que se dejaría engañar por esa empresa. Pasó de largo por la cafetería y se dirigió al estacionamiento. Ni siquiera se detuvo en su escritorio. Se sentó en su coche durante 20 minutos sosteniendo el volante. No estaba enojado, estaba agotado. Su nombre es Daniel. Tenía 42 años cuando todo aquello comenzó. Trabajaba en una consultora de TI en Sorocaba, Apex Solutions. No era una empresa de moda, pero hacían un trabajo sólido con infraestructura, sistemas B2B y otras tecnologías de trastienda que los clientes solo notan cuando algo sale mal. Durante 6 años, él fue el tipo al que llamaban a las 2 a.m. cuando un servidor caía o cuando un cliente amenazaba con cancelar un contrato de $1 millón por una migración fallida. Era el solucionador de problemas, pero nunca el recompensado. Mantenía una lista en su Google Drive. Necesitamos más experiencia con el servicio al cliente. No tienes esa certificación específica en la nube. Buscamos más energía de liderazgo. Y lo hizo todo. Asumió más clientes. Tomó cursos de servicio al cliente, asistió a seminarios sobre habilidades interpersonales, sonrió, fue amable y esperó. Mientras tanto, tipos como Lucas fueron ascendidos. Lucas, que olvidaba contraseñas y perdía plazos, pero fumaba puros con el director financiero. Luego vino Pedro, que necesitaba a Daniel para reescribir todas sus propuestas de proyecto. Daniel corregía la arquitectura, ajustaba los valores y lo instruía antes de las llamadas con los clientes. Aún así, Pedro fue ascendido. Daniel se preguntaba si el problema era él. Quizás no hablaba lo suficientemente alto en las reuniones. Quizás debería adular más. O tal vez sus pantalones de vestir no parecían material de liderazgo. Y luego vino Tiago, el novato, con la energía de becario. Apenas conocía los sistemas. Necesitaba ayuda para actualizar el firmware, pero jugaba al golf con el vicepresidente. Así fue como sucedió. Una semana después de que la carpeta hubiera aterrizado en su escritorio, Daniel lo vio caminando por la oficina, sonriendo, repartiendo sus nuevas tarjetas de presentación. Consultor senior. Tiago le ofreció una como si fueran amigos. Daniel no la tomó. Fue entonces cuando todo tuvo sentido. No había una escalera. Esa era la mentira que les contaban a tipos como él. Baja la cabeza, haz el trabajo, sé paciente, ya te tocará. Él nunca sería el tipo al que dejarían subir, no porque no fuera lo suficientemente bueno,
sino porque era demasiado útil exactamente donde estaba. Lo necesitaban para mantener la base sólida para que el resto de ellos pudiera ascender. Y él se dejó. Durante 6 malditos años, participó en el juego. No más. Daniel regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. Saludó a la recepcionista, se sentó en su escritorio y empezó a planear su fuga. Salió de la oficina alrededor de las 6 p.m. Esa noche, fue directo a casa, abrió una cerveza y se sentó en la oscuridad. Ni siquiera encendió la televisión, simplemente se quedó allí, dejando que el silencio llenara la habitación. Luego llamó a Pedro, su hermano mayor. Pedro, que solía trabajar en finanzas en Nueva York y ahora comandaba un barco de pesca. Había abandonado un puesto de vicepresidente financiero como si nada. ¿Día malo?, preguntó Pedro. Estoy acabado, respondió Daniel. Le dieron el ascenso al novato del golf. Pedro no dijo nada al principio, solo lo dejó desahogarse. Daniel habló de los 12 rechazos, las excusas, la carpeta, las sonrisas falsas. Dijo que se sentía un idiota por siempre creer que sería diferente. Pedro lo dejó quejarse hasta que finalmente se detuvo. Entonces dijo, «Entonces deja de darles lo mejor de ti». Daniel parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que dejes de interpretar el papel para el que te escribieron. Les das todo y no te dan nada. No puedo simplemente dejar de intentarlo. No es quien soy. Pedro ni siquiera dudó. Entonces, tal vez quien eres es exactamente la razón por la que siguen engañándote. Eres confiable, no peligroso. Daniel se quedó en silencio, la cerveza enfriándose en su mano. «Sé peligroso», dijo Pedro. «Siguen engañándonos». No hablaron mucho después de eso. Pedro colgó. Daniel abrió una segunda cerveza y se acostó en el sofá, mirando al techo. No podía dormir. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza. «Sé peligroso». Se despertó antes de que sonara la alarma. Sin ira, sin drama, solo algo más afilado. Se puso la misma camisa de la semana pasada, los mismos jeans, la misma sonrisa falsa, pero esta vez entró en la oficina con una misión diferente. Dejó de buscar su aprobación, empezó a coleccionar evidencia. Cada arreglo que había hecho, los scripts críticos, las soluciones alternativas que había creado cuando los sistemas fallaban. Lo catalogó todo, inició un repositorio privado, hizo una copia de seguridad de todo en una unidad personal, sus notas, sus registros, sus diseños, su trabajo, su valor, su influencia. Continuó presentándose, ayudando a los clientes, sonriendo en las reuniones, desempeñando el mismo papel silencioso, pero ahora estaba archivando todo lo que tocaba. Si Apex Solutions lo quería invisible, estaba bien, pero sería invisible con los ojos bien abiertos, y esta vez no daría nada gratis. Lo llamó la salida silenciosa. Nunca lo dijo en voz alta, era solo algo que se repetía a sí mismo en el coche. Todas las mañanas. Se trataba de salir con todo el proyecto en el bolsillo. Fase 1. Volverse intocable. Se ofreció como voluntario para todos los proyectos problemáticos. El código heredado que nadie entendía. Él lo aprendió. El cliente con fama de despedir proveedores a mitad del contrato. Él lo conquistó y lo hizo leal. La infraestructura obsoleta en las cuentas del Medio Oeste. La reconstruyó desde cero, silenciosamente, sin entregar una sola pieza a nadie. En el segundo mes, era el único tipo que podía arreglar 3 sistemas diferentes. No se jactó, solo se aseguró de que las personas adecuadas dependieran de él para todo. Gregorio pensó que Daniel estaba esforzándose para otro ciclo de ascenso. No tenía idea de que Daniel estaba mapeando sus dependencias y cómo podría llevárselas consigo. Fase 2. Construir su salida. Registró una empresa, Soluciones Forge, silenciosamente, sin anuncios, solo el papeleo archivado y guardado. Se reunió con algunos excolegas que se habían desilusionado y prosperado por su cuenta. Uno de ellos lideraba el área de DevOps en una startup. Otro era consultor y cobraba 3 veces lo que Daniel ganaba. Hizo preguntas, tomó notas, pagó almuerzos y los dejó hablar. La idea para Soluciones Forge comenzó a tomar forma. Una empresa ágil e independiente que resolvía problemas rápidamente, sin la burocracia corporativa. Por la noche y los fines de semana, comenzó a construirla. Un sitio web, propuestas de proyecto, una marca básica. Nada llamativo, solo profesional y claro, algo que pudiera mostrarle a un cliente al día siguiente si fuera necesario. En el cuarto mes, las bases legales, financieras y técnicas estaban listas. Fase 3. Desapego emocional. Esta fue la parte más difícil. Tiago fue ascendido de nuevo para liderar un equipo que Daniel había construido desde cero. Él aplaudió, sonrió. No dijo una palabra. Gregorio lo llamó por la tarde. ¿Sin resentimientos?, preguntó, con esa mirada de lado que él pensaba que transmitía sinceridad. No, respondió Daniel, sonriendo como si no le molestara en absoluto. Gregorio lo observó por un segundo, esperando que apareciera alguna grieta. Nada sucedió,
porque ya había dejado de reaccionar. Lo dejaron fuera de algunos hilos de correo electrónico. Está bien, documentó la solución alternativa y guardó una versión mejor para sí mismo. Presentaron sus ideas como si fueran de otra persona. Adelante. Él guardó las notas originales. Le dieron protagonismo a alguien que no lo merecía. No importaba. El secreto era permanecer invisible. No tan invisible como para perder el acceso, pero lo suficientemente silencioso como para evitar sospechas. Ya no se quejaba. No ponía los ojos en blanco en las reuniones. Ni siquiera actualizó su LinkedIn. Simplemente seguía presentándose y entregando todo mientras desviaba valor hora a hora. Al final del 6º mes, Apex Solutions pensaba que él estaba más atrapado que nunca, pero él ya se había ido mentalmente. Solo quedaba elegir el momento adecuado para hacerlo real. 6 meses después del día del rechazo número 12, entró en la oficina de Gregorio a las 9:03 a.m. Gregorio levantó la vista a mitad de su café, sonriendo como si estuvieran a punto de tener otra reunión semanal. Daniel colocó una hoja de papel doblada sobre el escritorio. Una frase, centrada, firmada, renuncio. A partir de hoy, con efecto en 2 semanas, me voy, dijo Daniel. Así nomás, sin rodeos, sin drama. Gregorio parpadeó, como si no pudiera entender las palabras. ¿Qué? ¿Me oíste? Tomó el papel y lo leyó 2 veces. No puedes. Estás liderando las cuentas de Eastland y Corwell. Dependen de ti. Sí puedo, dijo Daniel. Se las arreglarán. La carta dice 2 semanas. Gregorio se levantó. Espera, hablemos. Solo estás frustrado. Si es por lo de Tiago, no es por Tiago, lo interrumpió Daniel. Es porque he terminado. Fue entonces cuando el pánico comenzó a instalarse. A la hora del almuerzo, Daniel estaba en una sala de conferencias con el director de operaciones, una representante de RRHH, que apenas conocía, y Gregorio dando vueltas de un lado a otro como un negociador de rehenes. Estamos dispuestos a arreglar las cosas, dijo el director de operaciones. Consultor senior, un aumento del 15%, un camino hacia el liderazgo. A partir de ahora, demasiado tarde, dijo Daniel. Ya empecé otra cosa. Gregorio se inclinó hacia adelante. Ya aceptaste otra oferta. No exactamente. ¿Qué significa eso? Daniel sonrió. Significa que no tienen un plan B. El silencio en la sala era pesado como cemento. Gregorio miró al director de operaciones. El director de operaciones miró a Daniel. Daniel, seamos realistas, dijo Gregorio. Nadie conoce la estructura de backend de la migración de Eastland como tú. Lo sé. Y el sistema de automatización de Corwell. Lo construiste desde cero. Nadie más siquiera lo toca. ¿Verdad? Entonces ayúdanos con la transición. Al menos danos tiempo para que alguien se ponga al día. Daniel se levantó. Les di 6 años. Esto es yo dándoles 2 semanas. Salió y los dejó sentados allí. Se podía sentir el cambio en el aire. No estaban perdiendo un empleado. Estaban perdiendo al único tipo que mantenía unida toda su tecnología. De vuelta en su escritorio, Daniel borró sus archivos personales, eliminó las copias de seguridad locales y guardó solo lo que legalmente le pertenecía. No habló con nadie, ningún gran anuncio, pero alrededor de las 4 p.m., la gente ya lo sabía. Se podía ver en sus caras, los susurros en los pasillos. Tiago se asomó a su despacho, como si esperara que él volviera. Él no volvió. Al día siguiente, Gregorio preguntó si reconsideraría. Aprecio la oferta, dijo Daniel, pero no. En el tercer día de su preaviso, Gregorio golpeó la puerta del despacho de Daniel, como si le estuviera haciendo un favor. Hemos asignado a alguien para que se encargue de Eastland. Necesitamos que lo entrenes. Daniel ni siquiera levantó la vista del teclado. Claro, dijo. Mi tarifa de consultoría es de 250 por hora. Silencio. Trabajas aquí, respondió Gregorio. Por 9 días más, dijo Daniel. Después de eso, soy solo otro contratista. La mandíbula de Gregorio se contrajo, se dio la vuelta y se fue, murmurando algo sobre la actitud de Daniel. A la hora del almuerzo, el pánico había subido en la jerarquía. Resulta que Corwell, el cliente más grande de la empresa, se enteró de que Daniel se iba. Su vicepresidente llamó personalmente al CEO de Apex Solutions, ni a Gregorio ni al director de operaciones, sino al propio CEO. El mensaje era simple: si Daniel se iba, reconsiderarían la asociación. De repente, Daniel ya no era el tipo silencioso en el fondo. Era la prioridad número 1. Gregorio regresó esa tarde con un tono totalmente nuevo. La dirección quiere reunirse, lo antes posible, dijo. Daniel entró en una sala con 5 personas, 2 de las cuales nunca se habían molestado en aprender su nombre. Nos gustaría ofrecerte un ascenso formal, dijo el director de operaciones. Consultor senior, un aumento del 20%, acceso total al cliente. Daniel los dejó terminar. Luego se reclinó y dijo, tuvieron 6 años. Se miraron entre sí. Gregorio se removió en su silla. El CEO lo intentó a continuación. No finjamos que no cometimos errores, pero estamos dispuestos a arreglar esto. Nivel de director, un aumento del 30%,
un asiento en la mesa de liderazgo, moldearías el futuro de esta empresa. Daniel sacudió la cabeza lentamente. Es una oferta generosa. La esperanza brilló en los ojos de Gregorio, pero no. Así, sin más, se quedaron allí, aturdidos, como si nadie les hubiera dicho no antes. Ya estoy construyendo otra cosa, añadió Daniel. Esto nunca se trató de títulos. Se trataba de cómo trataban a la gente que les hacía ganar dinero. Entre bastidores, ya había archivado los contratos de soluciones Forge con Eastland y Corwell. El departamento legal los había revisado. Los términos estaban detallados, todo cerrado. Ellos no lo sabían, aún no. Pero la mirada en sus caras le dijo que finalmente lo entendieron. No había forma de arreglar esto en 6 días. Más tarde esa noche, Daniel recibió una llamada de Tiago. ¿En serio? ¿Te vas? Sí. Tío, están volviéndose locos. Gregorio está tratando de averiguar quién entiende lo que hacías. Daniel sonrió. Exacto. Durante la semana siguiente, las ofertas siguieron llegando. Más dinero, más beneficios, un lugar de estacionamiento con su nombre. Un tipo le propuso un bono de retención que era más grande que todo su último aumento. Cada vez, Daniel decía lo mismo. No, tuvieron su oportunidad, lo usaron hasta que no pudieron más. Ahora, él había terminado de ser útil para ellos. Era hora de ser valioso para sí mismo. Exactamente una semana después de su último día en Apex Solutions, recibió la llamada. Corwell estaba dentro. Su vicepresidente dijo directamente: queremos resultados, no burocracia. Firmaron el contrato esa tarde, sin idas y venidas, sin gestión intermedia arrastrando el proceso. Solo un contrato directo con soluciones Forge. 3 semanas después, Eastland siguió el ejemplo. Apex Solutions intentó impedirlo, alegando violación de ética, empezando a amenazar con acciones legales. Daniel les envió su carta de oferta firmada, la que no tenía cláusula de no competencia. Luego llamó directamente a Gregorio. Nunca me atrapaste en nada, dijo. Ese fue tu primer error. Silencio. Solo el sonido de Gregorio respirando por la nariz, como si estuviera tratando de no explotar. En el tercer mes, Daniel tenía 4 clientes. No solo los ex clientes de Apex Solutions, nuevas cuentas, todo por recomendación, todo llegando a él. Ganaba más en un mes de lo que solía ganar en un trimestre, pero lo que es más importante, él controlaba todo, sus horas, sus tarifas, sus prioridades. Trabajaba en un espacio de coworking en el centro de la ciudad, sin recepcionista, sin mesa de ping-pong, solo él, una computadora portátil y un trabajo de verdad siendo hecho. Fue entonces cuando trajo a Juan. Solía sentarse 2 escritorios delante de él en Apex Solutions, un tipo tranquilo, increíblemente inteligente, totalmente ignorado por la dirección. Daniel lo buscó, lo llevó a almorzar. ¿Quieres trabajar en un lugar que realmente te escuche?, preguntó. Juan dijo que sí antes de que el postre llegara a la mesa. Un mes después, Daniel contrató a 2 más, ambos exconsultores, ambos desatendidos. Una de ellas contó que su último jefe se había llevado el crédito por todo el plan de arquitectura que ella había construido. Aquí no bajo mi nombre, prometió Daniel. No estaban tratando de construir una empresa grande, sino una empresa afilada, enfocada, rápida, respetada. Él no hizo un anuncio dramático en LinkedIn, no se lo restregó a nadie, pero los números hablaban por sí solos. Ese año, hizo el triple de lo que solía hacer, y por primera vez en mucho tiempo, realmente dormía por la noche, sin ansiedad, sin llamadas nocturnas de Gregorio sobre alguna emergencia que ni siquiera era su culpa. Sus clientes respetaban el trabajo, su equipo se respetaba, él elegía con quiénes trabajarían, establecía el tono, manejaba el negocio de la manera en que le hubiera gustado que Apex Solutions fuera manejada. Entonces, una mañana, sentado en su escritorio con café en la mano, lo vio. Un mensaje de Gregorio. Asunto: necesitamos hablar. Daniel miró el correo electrónico por un minuto. Hizo clic en responder y escribió: claro, llámame a las 4. A las 4:01 p.m., su teléfono sonó. Gregorio no perdió tiempo. Daniel, gracias por atender. Su voz no era la del tipo que solía repartir rechazos con una sonrisa disimulada. Sonaba como alguien que había sido aplastado y no había dormido en días. Hemos perdido 7 clientes, dijo, incluyendo a Corwell y Eastland. Necesitamos un cambio, y creemos que eso comienza contigo. Esa parte realmente lo hizo reír. No te pido que vuelvas en el mismo papel, añadió Gregorio rápidamente. Esto sería diferente. Autoridad real, control real. ¿Qué estás ofreciendo? Asociación, dijo Gregorio. Participación accionaria, autonomía total sobre la consultoría. Arma tu propia división. Quieres tu propio equipo, tus propios clientes. Di lo que quieres, lo que sea que quieras. Por un segundo, Daniel no dijo nada, porque recordó que esa era la fantasía, la cosa que solía desear para mantenerse despierto. Finalmente ser visto, finalmente ser respetado. Y ahora,
Estaba justo ahí delante de él, pero la verdad es que ya no lo quería. No quería salvar a Apex Solutions. No quería volver a un lugar que solo veía su valor cuando no podían respirar sin él. Había construido algo mejor para sí mismo, para su equipo. Gregorio, dijo Daniel, aprecio la oferta, honestamente. Pareció que iba a exhalar con alivio. Pero no estoy interesado, Daniel, dijo. No entiendes lo mal que está la situación. No necesito entenderlo, dijo Daniel. Ya no es mi problema. Gregorio intentó una vez más. Si esto es por el pasado, es por el futuro, dijo Daniel, y el mío ya se está moviendo sin ti. Terminó la llamada, y por primera vez en años sintió paz. Han pasado 2 años. Soluciones. Forge no es una empresa inflada con capas de peso muerto. Tienen 14 empleados, y cada uno de ellos se ha ganado su lugar. Eligen a sus clientes y no al revés, sin adulación, sin la tontería de la dinámica de grupo. Solo personas reales resolviendo problemas reales. Juan comanda el área de proyectos ahora, afilado, organizado, tranquilo bajo presión. Verlo liderar le recuerda a Daniel por qué lo contrató. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Trajeron a Camila el otoño pasado, una arquitecta de sistemas, brillante. Su ex jefe dijo que era demasiado técnica para el liderazgo. Ella rediseñó la infraestructura de 2 clientes en su primer mes. Curiosamente, Tiago se postuló para un puesto en Soluciones Forge el mes pasado. Envió un correo electrónico largo, diciendo cuánto admiraba lo que Daniel había construido. Daniel lo rechazó, no por amargura. Realmente no está amargado, simplemente no vio el perfil. No necesitan encanto, necesitan competencia. Apex Solutions aún existe. Más pequeña, más silenciosa, una sombra. Su sitio web no ha sido actualizado en meses. La mayoría de las caras en la página de liderazgo han desaparecido. Gregorio se fue hace 6 meses. Dicen que ahora trabaja como consultor, independiente, igual que Daniel. La semana pasada, Daniel entró en su nuevo espacio de oficina. No es llamativo, solo líneas limpias, pizarras blancas, escritorios sólidos y Wi-Fi fuerte. Nada falso, nada elegante. Pero es de ellos. Se quedó en la puerta y observó a su equipo charlando entre llamadas, garabateando ideas en la pizarra, debatiendo, riendo, colaborando como adultos, nadie mirando por encima del hombro, nadie jugando el juego, y se le ocurrió. Esto es por lo que estaba luchando, no por el título ni por el dinero. Respeto, autonomía, libertad. La venganza no era irse de la empresa, ni siquiera era conseguir a los clientes. La verdadera victoria fue demostrarse a sí mismo que nunca los necesitó para empezar. En ese momento, sentado en la silla rota, supe que el rechazo era un regalo disfrazado. Me veían como el ancla que mantenía a flote el barco, pero nunca como el capitán. La ironía era que, al negarme un asiento en la mesa, me dieron la libertad de construir un banquete entero solo para mí. Con cada no que recibía, inadvertidamente me empujaban hacia la puerta de salida, sin saber que ya había guardado todas las llaves. La empresa pensaba que me estaba atrapando en un círculo vicioso, pero en realidad me estaba proporcionando las herramientas y la motivación necesarias para liberarme. Mi invisibilidad era, en realidad, mi mayor ventaja. Solo se dieron cuenta de mi valor cuando ya era demasiado tarde, cuando la confianza que construí con sus clientes se convirtió en la base de mi propia empresa. El mayor chiste de todos fue que me ofrecieran un lugar en la dirección de la empresa que yo estaba desmantelando en silencio. Mis agradecimientos, pero yo ya tenía mi propia corona.